Hola, Hola, Verito. ¿cómo estás, Ceci? Bien, ¿tú? Bien, gracias por atenderme tan de mañana para No ti. te preocupes. Ceci, mira, me hubiera gustado que puedas estar así más tiempo para compartir con los profesores porque siempre hablan y tienen preguntas y quizás surjan conversaciones más chéveres Ujú. que la de solo nosotros dos. Pero bueno, voy a intentar como que transmitas un poco tu experiencia, que me interesa muchísimo y estoy grabando ahorita desde ya, entonces quería también comentar que yo conocí a Ceci porque estaba dirigiendo un proyecto de educación artística para personas con discapacidad y de ahí de una pensé, no, esto tiene que ser un teatro diferente, más sensible, que no sea terapéutico, sino que sea realmente una herramienta del arte. Y ahí yo pensé en el Teatro del Oprimido y en mis búsquedas llegó Cecilia, no la conocía, y fue una experiencia súper chévere y admiré mucho el trabajo que ella hizo durante ese tiempo y conozco que lo ha hecho con otros públicos, que lo ha hecho con varios públicos y un poco también tiene esa mirada de nosotros como ecuatorianos, como latinoamericanos, y también tiene una formación en Europa, que yo también traigo cosas desde mí, ¿no? Yo les he comentado que yo voy a hablar desde mi lugar. Estoy dando un taller de arte sobre etnografía afroecuatoriana y no soy afroecuatoriana, pero sí trabajo algunas, tratar de traer al consciente las estructuras sociales que nos hacen colocarnos en posición de opresor y oprimidos y tratar de, desde el arte, entender de esa manera. Entonces, Ceci, yo quería que un poco nos converses. Yo les voy a conversar más sobre el teatro del oprimido ampliamente, pero quisiera que un poco les hables a los profesores sobre la importancia de la herramienta del teatro del oprimido en diferentes niveles, como en niños, qué es como lo que te surge que sería más enriquecedor eh, para niños de primaria y para los chicos de secundaria. Bueno, gracias, Vero. Qué bueno verte. Eh, a ver, igual, creo que es súper importante desde donde tú partes, de esto de hablar desde el lugar de uno. Ujú. Entonces, bueno, yo también voy a hablar desde mi lugar, un poco la experiencia que he tenido durante algunos años. Si bien ahorita la vida me ha llevado como por otros caminos, creo que el Teatro del Oprimido ha sido una base súper importante para poder ir construyendo esos caminos, ¿no? Aunque ya no estén tan relacionados con la parte del arte y del teatro. Porque el Teatro del Oprimido es yo lo pienso como una filosofía de vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde la experiencia, desde el lugar en el que yo he trabajado, creo que es súper importante con niños, con adolescentes y con adultos, o sea, con todo el mundo, el teatro del oprimido parte de esta base de trabajar desde tu lugar. Por ejemplo, contigo, claro, nos conocimos en un espacio en el que el público, la gente con la que trabajábamos eran adolescentes, adultos, también niños con discapacidad. Y desde ahí podemos partir desde, bueno, ni tú ni yo tenemos una discapacidad como que nos afecte en un porcentaje súper fuerte la vida. Sin embargo, es súper importante eso de poder ponernos de alguna manera en los pies del otro, ¿no? Creo que eso es fundamental. En el trabajo con niños, creo que es súper importante eso. Yo siempre he dicho que la vaca no tiene que olvidarse cuando era ternero. Y eso me parece así como una cosa súper importante en el trabajo con niños, porque eso te va a permitir a ti no perder esa sensibilidad de cuando éramos niños y te va a permitir trabajar un poco, o sea, como retomar esas cosas de la niñez, de los intereses de los niños, de las sensibilidades de los niños, del aprendizaje de los niños. ¿Cómo aprendemos? El teatro del oprimido, por ejemplo, Boal dice
que generalmente nosotros vamos teniendo como unos cortes súper fuertes en la medida en la que vamos creciendo de las cosas que hacíamos cuando éramos niños. Entonces, cuando éramos niños era súper normal dibujar, pintar, imaginarnos que somos X personaje y realmente vivirlo así. Pero que a medida un poco el sistema nos va como cortando eso, ¿no? Nos va diciendo como, no, eso es de niños, eso ya no corresponde. Entonces creo que es súper importante retomar eso, porque todo eso de lo que hablamos, esas cosas que se van desarrollando en la niñez, el dibujo, la pintura, el teatro, porque el hecho de que nosotros nos imaginemos que somos X personaje, X superhéroe, X persona que admiramos, es teatro, de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, Boel plantea esto, que no tenemos que dejar eso, o sea, no tenemos que dejar morir de alguna manera esa parte, porque esa es la parte artística que es subyacente a todos los seres humanos y es lo que nos va a permitir desarrollar no solo la cuestión del teatro del oprimido, sino entender, entender el mundo desde otra visión, ¿no? Donde sí podemos cuestionarnos, por ejemplo, las estructuras de poder. Entonces, ahí voy a la otra parte, que es súper importante también tener re claro el sistema de opresión. Si bien la pedagogía, si bien, no sé, el hecho de nosotros ser profesores nos coloca en una posición de tal vez brindar algo que nosotros tenemos, también es súper importante que estemos siempre cuestionándonos desde dónde estoy brindando esto. Estoy brindándolo desde el hecho de yo tener un poder, porque siempre nos colocamos en ciertas estructuras, o lo estoy brindando dentro de lo posible desde un igual. O sea, yo voy a brindar esto que conozco, que sé, que he aprendido, que he estudiado, pero desde ese papel de estructura de poder en la que yo, por tener el conocimiento, de alguna manera estoy ejerciendo un poder, o desde esa capacidad de hacerlo de igual a igual. Así como yo estoy entregando algo que conozco, seguramente esa persona, en este caso el alumno o la alumna, también seguramente me va a entregar ciertas cosas que yo no tengo todavía. Ajá. Me apagué el micrófono y el ventilador, porque entonces hace un calor terrible. Y tengo el ventilador en la cara por poco. Bueno, sí, por eso al inicio del curso yo he querido que los profesores también tomen conciencia de quiénes son. Soy un profesor, soy un maestro, un facilitador, un formador, porque a la final es como que somos más allá de un contrato, de un montón de requerimientos que tenemos que hacer o de planificaciones. Somos mucho más allá que eso, ¿no? Y todo el tiempo nos vamos transformando. Y las herramientas del arte nos permiten eso, ¿no? Tomar cada niño como un universo propio, con un entorno, y todos ellos van al mismo espacio, ¿no? Y es interesante, y a mí me gustaría un poco que, que un poco nos comentes cómo podríamos manejar dentro de la clase cuando un estudiante en esta forma de expresarse que nosotros vamos a proponer con el arte, aparece algún tipo de rol de poder por sobre otro alumno, alguna situación de bullying, alguna situación de colocar al otro de un lugar inferior o un mal comentario sobre el trabajo del otro. ¿Cómo un profesor puede manejar eso con los chicos? Ya. A ver. A ver, hay ciertas cuestiones que pueden llegar a ser complejas también porque, bueno, estos tiempos son bastante complejos de muchas formas.
Y los niños y los adolescentes están como expuestos a mil cosas más que tal vez nosotros como maestros no estábamos como en el mismo, como en el mismo camino a la misma edad de los niños y niñas con los que trabajamos ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Creo que es, como te digo, creo que es súper importante partir de esta cuestión de tratar de ponernos en los zapatos del otro y siempre transmitir eso a los niños, ¿no? A veces la cuestión de las palabras no nos funcionan tan bien. Es decir, si yo voy y le digo al niño que le está haciendo bullying o está de alguna manera ejerciendo algún tipo de poder sobre otro, y si voy y le doy el consejo y tal vez no me funcione tanto, porque no es una experiencia concreta. También no olvidemos que, bueno, yo creo que en general todos los seres humanos aprendemos más con las experiencias concretas, pero en la niñez mucho más, es algo que se absorbe bastantísimo, es como una esponja. Entonces, tal vez trabajar en ciertos ejercicios que nos permitan que ese niño, de alguna manera, se coloque en ese lugar. Con esto no quiero decir que, bueno, entonces ahora le vamos a hacer bullying al niño que está haciendo bullying. No funciona así, sino que a través de ejercicios, de juegos teatrales, podemos ir identificando ciertas situaciones que le permitan a ese niño que está ejerciendo cierto poder eh, eh, ponerse en el sitio del otro, tal vez no con la misma vivencia. Eso también es súper importante, lo que tú dijiste hace un momento. O sea, cada niño, cada adolescente y cada persona somos un mundo, ¿no? Pero sí ir trabajando ciertos ejercicios teatrales o no necesariamente, en el que ese niño vaya identificando ciertas cosas de sí mismo que le, que le, que le muevan, o sea, que muevan en algo su sensibilidad, su emoción, para que él pueda comprender, o sea, para que pueda hacer ese link con aquello que tal vez el otro niño está sintiendo. Yeah. Eh, ¿Y qué piensas de una situación como de confronto? Es decir, no, no puedes decirle así. ¿Crees que es efectivo, que no funciona, que no nos funciona? Creo que por sí sola no funciona. O sea, la palabra, como te digo, es útil, pero si no va atravesado por la experiencia, se queda, o sea, siento un poco que se queda vacía, ¿no? Entonces, creo que sí es importante por ejemplo, decirle, mira, no, eso tal vez la otra persona se está sintiendo mal, tal vez no tanto en el confronto de eso no se hace o te mando a rectoría si es que le sigues. Claro. La misma experiencia de los maestros se los dirá también. O sea, qué funciona y qué no funciona con cada niño, con cada adolescente. Pero la palabra por sí misma y como única estrategia para que eso no vuelva a pasar, es bastante difícil que modifique algo o que el otro, o que el niño llegue, porque ese creo que es el objetivo, que el niño llegue a entender qué pasa con ese otro niño. O sea, Claro. mientras no hay esa empatía desde tu propia vivencia, creo que no conseguiríamos como muchos resultados esperados. Sí. Y un poco es bastante observar el niño que puedes, de qué manera puedes llegar a él para que lo entienda, ¿sí? Porque, claro, yo también tengo recuerdos de en mis intentos, yo siempre soy esa persona que voy y digo, mira, estás haciendo sentir mal. Y realmente el otro ni le importa. Como yo Exacto. intento tener una conversación súper profunda para que... Y por ejemplo, con los adolescentes no me funcionaba, pero con los niños, cuando les hablaba así, ellos prestaban más atención y por ahí sí llegaba como, oye, observa a tu amigo, ¿no? Sí llegaba sensible, pero con los adolescentes no me servía. Entonces, eh, eso un poco así, ¿no? También asumir que tenemos que descubrir cosas, ¿no? Que no lo sabemos todo. Claro, y muchas veces como que en ciertas situaciones, por ejemplo, de estas de bullying, o sea, nos enfocamos en quien ejerce el bullying, ¿no es cierto? En quien ejerce el poder de alguna manera. Y de alguna manera asumimos que el otro niño o el otro adolescente sí le debe, o sea, le debe estar pasando mal
Pero como que en todo esto de que queremos evitar el bullying, ese tema específico, a veces yo sí siento que le dejamos como olvidado a la persona que realmente necesita como, o sea, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Sí, Porque así como puede haber personas que les afecta muchísimo, puede haber gente que tiene como un poco más de herramientas y dice como, bueno, o sea, puedo pasar de este otro chico y listo. Entonces también creo que es súper importante que vayamos viendo los dos lados, ¿no? ujú. Yo les voy a proponer a los profesores, de hecho les voy a dar como una pequeña guía para que ellos también puedan hacer ejercicios del teatro foro. Solo me da un poco de temor porque cuando tú, por ejemplo, yo hice un ejercicio de teatro foro sobre racismo, o sea, como, fue más un diálogo porque no abordé realmente eh, fue como un primer encuentro, pero en ese primer encuentro fuimos como calando algunas situaciones y una chica se sintió ofendida, o sea, dijo, usted me está diciendo racista, pero sin yo haber dicho eso, porque también pienso que no es una cosa como personal, ¿no? De señalar a la persona, tú eres racista, o sea, es toda una estructura que acompaña a eso, ¿no? Y realmente no, es como que cada persona va haciendo catarsis, ¿no? En el momento. Y ella se quedó al final y ella me dijo, me manifestó eso y para mí fue súper fuerte, ¿no? Porque nunca fue personal, siempre fue como, a ver, ¿y qué pasa en esta situación? Y si ustedes, no sé qué, por ejemplo, se han cruzado la calle cuando ustedes han visto una persona negra acercándose. Y esas situaciones fueron como descolocando, ¿no? Y eran chicos de segundo de bachillerato. Y ahí esta chica fue y me dijo eso. Y qué curioso que ella era afroecuatoriana, pero, ¿sabes? Con características, digamos, embranquecida, que se dice en portugués, no sé cómo decir en Ajá, español, ¿no? Pero ajá. era un colegio de clase media alta y todo. Y bueno, esas cosas son las que surgen, ¿no? En el teatro y que a veces también puede ser un poco peligrosa porque esa chica puede ir a su mamá y decir que yo he dicho eso. Ujú. Y siempre tenemos como profesores esa, Ese temor. ese temor, esa distancia hay que tener cuidado con lo que hacemos, que decimos, cómo abordamos. Pero bueno, un poco de eso quería como que nos comentes que no hay que tener mucho miedo, sino que no hacer la cosa personal porque no es personal, están unas estructuras ahí, las reproducimos, se reproducen dentro de la escuela y un poco como nosotros como profesores estar más atentos, perceptivos y asertivos. Sí, eso es súper importante porque igual así, creo que en los primeros ejercicios de teatro el oprimido, de teatro foro, aunque sean ejercicios pequeñitos, sí puede suceder, ¿no? Que pasa eso. A todos nos ha sucedido, a todos. O sea, yo también alguna vez, hace algunos años, tuve, bueno, no solo yo, sino el colectivo con el que trabajábamos, con Ayapa, igual tuvimos un cuestionamiento ahí después de un ejercicio de, de si esto es terapia. Y nos cuestionaron porque era para un grupo de profesionales, psicólogos, psicólogas y bueno, otros profesionales. Y claro, nos quedó así como, pero es que esto va a ser súper catártico y va a afectar a las personas que están actuando o que están viendo el ejercicio. Fue súper fuerte porque, claro, uno con la experiencia va ganando y dice, a ver, no, esto no es terapia, eso es súper importante, es un concepto así, madre fundamental, que nosotros lo aprendimos después de esa experiencia, de hecho. El teatro del oprimido no es terapia, el teatro del oprimido tiene como un ala un ala terapéutica que no es el teatro del oprimido en sí, sino esta técnica que se llama arcoíris del deseo, que en realidad hay que manejarlo con muchísimo cuidado y mejor dejarlo como ahí sentadito hasta que tengamos más experiencia.
Pero es súper importante nosotros también bueno, como Curingas, que es el nombre, como facilitadores de Teatro Lo Oprimido, que estemos, como tú dices, súper atentos, ¿no? Y que siempre, creo que una recomendación súper específica es plantear esto. El teatro del oprimido no es terapia. Puede ser terapéutico, pero no es terapia. O sea, aquí nadie va a curar a nadie de nada, sino que es un ejercicio para poder ver, o sea, ver el mundo en el que vivimos y revisarnos nosotros. O sea, me parece súper interesante esto de esta chica. Y por un lado yo me sentiría como contenta porque finalmente hay un cuestionamiento ahí. Te lo está cuestionando a ti. O sea, profe, usted me dice que soy racista. Y claro, es como yo no te estoy diciendo absolutamente nada de eso. Pero hay un cuestionamiento en esta chica y creo que es importante que se haya llegado a ese cuestionamiento. Ese es el objetivo un poco, cuestionarnos. Pero claro, o sea, siempre, o sea, estar muy atento porque va a haber personas que lo van a tomar más así como, o sea, que yo soy racista, o sea, que esto es terapia. No, siempre plantearlo desde una cuestión, es un ejercicio social, por decirlo de alguna manera. Y ya como ese ejercicio vaya llegando a las personas, es un trabajo muy personal. ¿Crees que un profesor sin experiencia pueda leer Augusto Boal, tomar un ejercicio, quizás de los primeros que no son propiamente un espectáculo, y para que surjan cosas en la clase? Verás, el teatro reprimido, eh, o sea, nadie nace sabiendo nada. Es súper importante eso. Entonces, que no tengan miedo en ese sentido porque aparte son muy amigables los textos de Augusto Boal y literalmente, yo me acuerdo que yo descubrí a Boal porque yo tenía que hacer algunos talleres, eh, ya no recuerdo ni en dónde, pero tenía que hacer algunos talleres y en ese momento llegó a mí así como el juego para actores y no actores, como su nombre lo dice, y empecé a revisarlo, a ojearlo, me pareció súper interesante, sé que algunos juegos de ahí que se vinculaban mucho con el tema que yo quería hablar. Y yo empecé así, y después, bueno, ya hubo un proceso de formación y armamos el colectivo, nos formamos con la gente del Centro del Teatro del Oprimido de Brasil, tal. Pero todo el mundo empezó así, entonces en ese sentido que no les dé miedo, tal vez no empezar con lo más grande que es el Teatro Foro tal vez es así como ya después Sí. de un trabajo bastante largo, pero sí, o sea, es una herramienta súper chévere, súper buena y bastante poderosa. Sí. Ujú. Bueno, Ceci, no te quito más tiempo. Y me parece tan interesante si el teatro lo oprimido justo ahora, que bueno, que yo estoy aquí, ¿no? Entendiendo cómo es eso del policía en la cabeza. Que bueno, que Ujú. lo había leído, sí, pero allá es como tenemos la historia de las dictaduras y todo, y aquí la gente un poco esquiva eso porque hay muchas cosas muy fuertes, pero es como que le esquivan, no, aquí no somos racistas, aquí no, así que, y Exacto. tienen el policía en la cabeza, y también, por ejemplo, ahora en esta situación de pandemia, cómo es tan fuerte eso que condenamos al que no tiene la mascarilla, al que no sé, al extranjero, aquí, bueno, en Portugal están viniendo turistas y todo, y es una cosa terrible. Ay, esos españoles vienen aquí sin mascarilla, y así, queriendo policiar a las personas, y Ujú. somos muy complejos, pero hay que empezar desde la escuela. Así que bueno, Ceci, muchas gracias, y nos estamos hablando y viendo Gracias, pronto. Verito. Un abrazo, qué buena noche. Y bueno, para cualquier cosa, yo puedo seguir hablando de esto cuando quieras. Está bien. Un besote. Un abrazo, Ya chao, nos chao. hablamos. Chao. Chao.